En esta noche quisiera aprovechar el tiempo y compartir con ustedes lo que yo considero una de las claves más importantes para mantener nuestro espíritu ganando en la batalla. Yo creo que un principio que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros, le enseñó a sus discípulos y que quizás les costó a ellos aprender, era acerca de la oración. Digan conmigo, oración. ¿Sabe? Él le modeló, le enseñó a sus discípulos cómo es que se debería de interceder, se debería de orar. Pero aún en el momento más clave de su vida, recuerdo cuando Cristo les dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Y ellos se durmieron. ¿Cuántos de ustedes se han dormido alguna vez cuando están orando? Yo levanto mi mano. A ver, gracias por su sinceridad. Es más, algunos de ustedes que sufren de insomnio, dicen, ay, no puedo dormir. Agarran la Biblia y se ponen a leer y se quedan dormidos. Qué triste, ¿no? Realmente a lo que hemos llegado nosotros, que las armas más poderosas, el enemigo de alguna forma las ha distorsionado para que se conviertan en algo que nosotros pensamos no tiene poder. El leer la Biblia tiene poder. El orar tiene poder. Pero a veces nosotros pasamos por alto eso y no nos damos cuenta en realidad. Voy a empezar en Lucas y voy a brincar a Mateo, porque me gusta la versión de Mateo del Padre Nuestro. ¿Cuántos conocen el Padre Nuestro? Que es una guía de oración. En esta noche vamos a estudiar acerca de la oración y vamos a ver cómo es que Cristo Jesús contestó esa petición de los discípulos cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar. En Lucas capítulo 11, versículo 1, encontramos estas palabras. Dice, aconteció que estaba Jesús orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando. ¿Okay? Estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, unos de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense cómo, empiezo por Juan el Bautista. Juan el Bautista había aprendido algo de la relación que uno tiene que mantener con Dios. Y él le enseñó a sus discípulos cómo orar. Que nosotros hemos sido llamados a transformar al mundo una persona a la vez. Y lo hacemos haciendo discípulos. Juan hizo sus discípulos con un factor muy importante, enseñándoles a orar. ¿Qué significa orar? En el contexto bíblico significa hablar con Dios. Escuchen, hablar con Dios, no hablar a Dios. Hay una diferencia. Muchas veces nosotros creemos que la oración es un monólogo, donde yo le hablo a Dios, pero no hablo con Dios. Y yo creo que ese es un principio que a veces dificulta nuestra oración. Pensamos que no hay nadie que está escuchando. ¿Quién me va entendiendo? O sea, yo hablo en voz alta, ¿me habrá oído? ¿No me habrá oído? O sea, porque normalmente ustedes han visto, inclusive nosotros en la iglesia modelamos ese tipo de oración. Oremos y hablamos, pero no le damos chance que conteste. Nosotros le hablamos a Dios, pero no nos sentamos a escuchar su respuesta. Yo he enseñado muchas veces que la oración es la manera de hablar con Dios y Él nos contesta a través de su palabra escrita. Pero yo quiero decirles que también nos contesta a través de su palabra audible. Hay veces que Dios nos habla de manera audible y lo escuchamos. ¿Cuántos han oído la voz audible de Dios? Algunos lo han oído, testimonio, yo lo he oído. ¿Cuántos han oído la voz de Dios como una voz interna que te cuesta a veces discernir si eres tu voz o es la voz de Dios? O sea, algo adentro de Dios te está hablando, pero te está hablando a través de una voz interna. Dios habla, no solamente escucha. Y la oración debe de ser un camino de dos vías, donde yo le hablo y yo escucho. El orar sin cesar es la única forma de hacerlo. Hay veces que durante el día uno dice Señor y le hablas y después esperas para escuchar su respuesta. O estás andando por el camino y dices Señor, ¿qué te parece esa situación que está pasando por allá?
O sea, a veces nosotros formalizamos demasiado la oración y pensamos que solo puede ocurrir dentro de este templo. Pero no es así, es una relación continua con Dios de oración. Estos discípulos vieron algo en Jesús que provocó que les pidiera, enséñanos. Ahora, yo no estudié este detalle, que sí, no quiero mentirles, pero creo que es la única o quizás una de las pocas veces que los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara algo. O sea, enséñanos, que esté escrito, que ellos hayan dicho, enséñame, enséñanos. Dice, enséñanos a orar. Entonces yo me pregunto, ¿qué detectaron los discípulos para que les provocara la curiosidad de saber a orar cómo Él ora? Quizás ellos detectaron que la razón por la cual Él podía sanar enfermos, que podía poner en libertad a los cautivos, que podía hacer milagros como convertir el agua en vino y cosas como caminar sobre el agua, quizás los discípulos empezaron a notar algo con tanto tiempo de estar con Él y decir, hay algo entre lo que Él hace cuando está hablando al Padre y lo que hace después. Hay una conexión entre las dos cosas. Quizás yo estoy imaginándome nomás, pero algo ellos vieron en Cristo y su forma de orar que le dijo, enséñanos a orar. Eso me dice a mí que también hay quizás una forma correcta y quizás maneras incorrectas de orar. Dice la palabra del Señor que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces cuando estoy en consejería, estoy hablando con personas, me doy cuenta que sufren de ciertas cosas porque no tienen la llave, no tienen la clave en un momento dado, en una situación difícil que están atravesando. No saben qué hacer. Y no es crítica, es simplemente si yo no sé qué hacer, voy a sufrir algo, ¿no es cierto? Ya le he dicho que yo no le hago a la mecánica. Puede ser una situación tan sencilla en el motor, pero si yo no sé qué hacer, me voy a quedar tirado, ¿no es cierto? Quizás es algo tan sencillo, pero yo no lo conozco. Y yo creo que hay principios bíblicos que son tan sencillos, pero que muchos de nosotros quizás todavía no lo hemos descubierto. Y por esos motivos nos encontramos en situaciones que a veces parecen insoportables, pero es porque no hemos aprendido todavía esa clave. ¿Qué hacer en esa situación? Bueno, yo espero que en esta noche Mateo 6 del 9 al 13 nos ayude a nosotros a descubrir quizás algunas claves de cómo nosotros podemos ser enriquecidos espiritualmente y caminar con más poder del cual quizás ahora estamos caminando. Mateo 6 del 9 al 13 comienza la respuesta de Jesús a la pregunta, enséñanos a orar. Y en el verso 9 Él dice, vosotros pues oraréis así. Y comienza a explicar la primera P de esta noche, van a ser 7, si las quieren apuntar. Porque a todos los pastores les encanta poner la misma letra en cada palabra. La primera es paternidad. Digan conmigo, paternidad. Fíjense la primera frase que Él enseña. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiero explicarles que la manera en que Jesús enseñó a orar no estaba enseñándoles una letanía. Yo sé que muchos de nosotros quizás estamos acostumbrados a que el Padre Nuestro se utilizaba como un castigo o una penitencia, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? He hecho tal cosa, bueno, ok, reza 5 Padre Nuestros, unos cuantos del otro y vas a estar bien, ok. Y nos hemos memorizado esta forma de orar y nosotros pensamos, bueno, Cristo nos dijo que debemos de orar así. Inclusive decimos rezar, que rezar, la palabra rezar habla más de recitación. O sea, estoy rezando algo, estoy repitiendo algo ya hecho por mí o escrito por mí, pero estoy recitando, rezando. Por eso nosotros decimos orar, que es hablar. O sea, no estás simplemente repitiendo palabras ya predichas o prescritas. Entonces, cuando Él nos dice, ora de esta manera, Él no simplemente está diciendo, repite esta frase, sino que está utilizando un método hebraico de enseñanza, donde cada una de las frases que se mencionaban tenían un significado, tenían una lección adherida a ella. Y en este caso, en la primera frase,
que Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Él nos está hablando acerca de varias cosas, entre ellas la paternidad. Nuestras oraciones pueden ir dirigidas al Padre Celestial. Hablamos con el Padre, Jesús hablaba con el Padre. Inclusive Él dijo, cualquier cosa que le pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces podemos dirigir nuestras oraciones al Padre, directamente al Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Pero dice Padre nuestro, digan nuestro. No dice Padre mío, dice Padre nuestro. Y yo sé que nosotros cantamos aquí esa canción que en inglés se titula Our God, ¿no? Nuestro Dios. Pero cuando la cantamos nosotros decimos mi Dios. Y me gustaría cambiarlo a nuestro Dios, como está escrito en el inglés, porque realmente es nuestro Dios. No es mi Dios solamente, es nuestro Dios. Es interesante cómo el Señor de entrada en la comunicación quiere que sepamos que todos somos hermanos, estamos en familia. Tenemos un Padre en común, es Padre nuestro. Cuando tú oras, date cuenta que no eres una isla, no estás solo. Tú eres parte de una gran familia global. Hay millones de personas que son tus parientes, que aman al mismo Dios que tú amas. Y cuando oras, tú estás orando al mismo Padre de todos aquellos hermanos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué lindo es saber que hay promesas de Dios, que nosotros podemos pensar en ellas y alabarlo. Nuestras oraciones deben de comenzar con alabanza, con adoración, proclamando la grandeza de nuestro Dios, dándole gracias. Y si te ayuda, piensa en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Si no las conoces, vas a tener que leerlas. Vas a tener que leer. Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y cuál es la promesa? Yo los haré descansar. Él dice, todo el que tiene sed, venga a mí y beba, y jamás tendrá sed. Lo saciaré su alma. Hay tantas promesas que Dios tiene en su palabra. Cuando nosotros hablamos con el Padre, debemos de pensar en las promesas de Dios y alabarlo, dándole gracias a Dios. Y dice, santificado sea tu nombre. Santo significa único, no hay otro igual. Yo sé que también tiene el significado de apartado para Dios, pero en el caso de Dios, cuando uno dice santo, 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 no dice que Dios está apartado para él mismo. Lo que significa es que Dios es único, no hay otro como Él. No hay quien le llegue a los talones de Dios. Él es el único y sabio Dios. Cuando Él se manifestó al pueblo de Egipto y hizo tantas cosas para demostrar que Él era más fuerte que cualquiera de los dioses de los egipcios, empezando por el faraón, que en ese tiempo se consideraba que el faraón era un dios, el dios mayor de los egipcios. Y Dios, el único y sabio, le demostró que ninguno de esos dioses le llegan ni a los talones. Y por eso cada una de las plagas vencía a los dioses de los egipcios. Y cuando le dijo a Moisés, cuando te pregunten, ¿quién te envió? En base a la pregunta que le hizo Moisés, le contesta, dígales, yo soy el que soy. No hay otro igual que yo. Yo soy. Hay un solo gran yo soy. Por eso cuando te hablan aquellas religiones falsas que te quieren decir solo Jesús, o te quieren decir que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios, lean el Apocalipsis donde Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuve muerto, mas ahora vivo. Él dice, yo soy. Yo soy. Por eso adoramos a Cristo, porque Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, cuando tú estés entrando en la oración, piensa en tu Padre Celestial y glorifica sus nombres. Él nos dio varios nombres compuestos y esta noche no tengo tiempo de elaborarlos todos, pero usted ha escuchado Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Sidkenu, Jehová compuesto, esos nombres. Él nos ha dado nombres que representan su justicia.
Jehová Tsidkenu. Nos dio Jehová y habla de su santidad. Habla de la paz, Jehová Shalom, de su presencia, de él ser el pastor, Jehová Ra, Jehová Rafa mi sanador, Jehová Jireh mi proveedor, Jehová Nisi mi bandera. Mira cuántos nombres, sin considerar los otros. Admirable consejero, príncipe de paz, rey de reyes, señor de señores. Cuántos nombres Dios nos ha dado y tiene significado los nombres. Yo no sé si usted sabía eso, pero tiene significado los nombres. Y por eso a los hijos se le nombraban de cierta forma y por eso Dios se dio a conocer a través de sus nombres. Y quizás el más tierno y el más cercano a nosotros es Yahweh, que es el Dios de la salvación. Lo pronunciamos en español Jehová, pero es en realidad Yahweh, el nombre de Dios. Santifica su nombre, glorifica su nombre. Qué lindo iniciar tu oración y decir: gracias Padre porque tú eres mi bandera, Jehová Nisi, mi bandera. ¿Qué significa eso? Jehová mi bandera. Exactamente, pelea por nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes han visto, hermanos, el himno nacional de Estados Unidos, cuando lo cantan correctamente, porque han oído gente que lo destruyen. Pero siempre lo cantan al mexicano que está en la bandera, en el asta, ¿no? José, can you see? Vean, siempre le están preguntando a José si puede ver la bandera. Entonces, pero canta, oh say can you see? ¿Verdad? ¿Qué es lo que están queriendo ver? El que conoce el himno nacional de Estados Unidos, ¿qué es lo que están preguntando? ¿Qué es lo que puedes ver? Si la bandera todavía flamea. ¿Por qué es tan importante saber si la bandera todavía está flameando? Porque cuando un enemigo conquistaba un territorio, bajaba la bandera del enemigo y subía la suya. Y al tener la bandera estaba diciendo: nosotros estamos en control. Por eso se juega ese juego entre los niños: captura la bandera. Jehová Nisi, mi bandera, quiere decir yo soy el estandarte que voy delante de ustedes en batalla, peleo por ustedes y ¿saben qué? Nadie le puede tumbar la bandera porque Él es nuestra bandera. Que si usted no tiene que preguntarse, José, échale un vistazo a ver si la bandera Jehová Nisi todavía está flameando. Por eso uno puede tener seguridad. ¿Se da cuenta usted con simplemente elaborar un nombre como ustedes aquí? Yo vi cómo despertaron y dijeron: yo no sabía que era Jehová de los ejércitos mi bandera y mi estandarte que va delante de mí en batalla, gloria a Dios que pelea por mí y que nunca va a ser vencido. Imagínate cómo no vas a orar y decirle: gracias Señor por ser aquel que va delante de mí y que en mi casa tu bandera flamea. Y gloria a Dios porque nadie jamás me va a vencer porque tu bandera nunca se caerá. Tú siempre serás el rey. Y eso es solamente uno de los nombres. Imagínese que todos los días cuando usted ora, usted piense en los nombres de Dios y le dé gloria por ese nombre y lo que significa para ti. Yo sé que hay personas que quizás están pasando por momentos difíciles económicos. Qué lindo cuando comienzas a orar y dices: Señor, tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Señor, yo sé que tú vas a proveer porque tu palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, ¿por qué te preocupas, manada pequeña? Mira las aves del cielo, yo las alimento. Mira las flores del campo, yo las visto. Yo te voy a alimentar, yo te voy a vestir, voy a poner un techo sobre tu cabeza. No te preocupes. Glorifícame, dice el Señor. Deme gloria porque soy tu proveedor. Yo soy quien provee por ti. Él es tu proveedor, no el jefe o el patrón de tu negocio. Él no es tu proveedor. Él no te puede dar nada. A veces ustedes piensan que tu jefe es el que te gobierna porque él es el que paga tus cheques, él es el que te da para... No, el que le da a él el dinero para que te lo dé a ti es el Señor de la gloria. Tu proveedor es Jehová, gloria al Señor. Híjole, y me dan ganas de quedarme en los nombres de Dios, pero no tengo tiempo. ¿Se da cuenta? Santifica los nombres de Dios. Pero Jesús no se quedó allí. La segunda frase, digan conmigo, propósito. ¿Cuál era el primero? Paternidad. El segundo, propósito. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. Esta segunda frase habla acerca del propósito, donde nosotros nos sometemos a su reinado, o sea, a la misión de Dios, a su misión. La sumisión es seguir su misión. Estoy haciendo un juego de palabras. Pero cuando hablamos del propósito es estar sometidos al Rey, tenemos que estar en su misión. ¿Me están entendiendo? En su misión, en su voluntad, que su reino venga y que se cumpla aquí en la tierra como se hace en el cielo. Ahora, ¿cómo es que en el cielo, porque eso es importante entender, cómo es que el reino o la voluntad de Dios se hace en el cielo? Le doy una sugerencia. Dios solamente piensa y ya los ángeles están obedeciendo lo que Él ni siquiera ha dicho todavía. Ahora, yo estoy jugando un poco porque eso es pensar que los ángeles pueden leerle la mente a Dios. Pero quiero que entiendan, están tan dispuestos a obedecer a Dios que Él simplemente ni ha terminado de hablar y ya están cumpliendo lo que Él dice. En el cielo, acuérdense, todos los rebeldes fueron echados fuera. Solo quedaron los obedientes y que hacen la voluntad de Dios. Los otros ya están condenados. Pero nosotros tenemos que, a través de la oración, someternos a su reinado, a su misión, a su propósito por nuestra vida. Yo les recomiendo que cuando usted esté orando este principio, y es bueno porque a veces no sabemos qué orar por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, pero comienza contigo mismo. Dile, Señor, tu palabra dice en Romanos que tu voluntad es buena y es agradable y es perfecta. Y yo sé que tu reino no es comida ni bebida, sino justicia, amor y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida. Qué lindo sería que todos los días antes de salir de la casa nosotros le dijéramos al Señor, Señor, hoy yo quiero que venga tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida. Que nosotros podamos pedir por nuestros seres queridos de la misma forma, por nuestra familia. Qué lindo sería que nosotros estuviéramos intercediendo siempre por nuestro hogar y decir, Padre, por favor, yo quiero que venga tu reino y se haga tu voluntad en mis hijos. En mis hijos, Señor, yo quiero que tu reino venga. De la misma forma en que tu reino se manifiesta en el cielo y donde todos te obedecen al brincar nomás, Señor, que así sea en la vida de mis hijos. Hágase tu voluntad en ellos. Qué lindo sería que todos los miembros de la iglesia en el camino estén orando todos los días de que venga el reino de Dios y se haga su voluntad aquí en la iglesia en el camino, como se hace en el cielo. Pero que estemos orando en unísono, el mismo pedir, Señor, venga tu reino. Todo lo que implica eso, eclesiásticamente, Señor, hágalo. ¿Y qué de nuestra nación? Podemos empezar por nuestra ciudad, nuestra alcaldía, nuestro estado, nuestra nación, nuestras naciones. ¿Me están entendiendo? Depende de los hijos de Dios que nosotros estemos intercediendo y pidiéndole al Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en estos ambientes igual como se hace en el cielo. ¿Cuántos saben que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él escucha? Y si nos escucha, Él responde. Pero la pregunta es, ¿tú quieres que el reino de Dios venga a tu vida? Porque eso significa que Él se convierte en el rey. Y tú eres su súbdito, el que responde al rey. Pero ¿sabe lo que yo he aprendido? Que los hijos del rey son príncipes. Y las hijas del rey son princesas. ¿Y sabe lo que he aprendido de un reinado? De que todo lo que le pertenece al rey, le pertenecen a sus hijos. Y por eso nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¿Y saben lo que yo he aprendido acerca de la herencia? Que alguien tiene que morir para que te la pasen. ¿Y cuántos saben que ya Cristo murió por nosotros? ¡Aleluya! Ya la herencia es nuestra. Ya la poseemos, la tenemos. Pero vivimos como que si no fuera nuestra. Y nosotros andamos por el mundo cabizbaja pensando que el diablo tiene más poder que Dios. Pensando que los inmundos tienen más poder que nosotros. Usted es un príncipe del Altísimo. Usted es una princesa del Altísimo. Y todo lo que le pertenece al rey te pertenece a ti. Y tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús de imponer su reino aquí en la tierra y en tus entornos. Pero si no lo crees, no vas a vivir de esa forma.
venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor. Y de ahí, después de estar en sumisión al Padre, pasa al tercer punto, que es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Digan conmigo, provisión. La palabra provisión habla de lo que yo necesito. Y muchas veces nuestras oraciones solo están compuestas de esta frase: Señor, quiero, necesito, dame, 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 dame. Pero hay un lugar para pedir al Señor. El Señor dice: pedid y se os dará. Entonces hay que pedir. Pero fíjense, a mí me gusta esta frase porque cuando Él habla de provisión, dice: hagan sus peticiones, preséntenme en este momento sus peticiones. Pero me gusta esa frase que dice: el pan nuestro de cada día. ¿Se acuerdan ustedes en el desierto, cuando el pueblo de Israel iba transitando? Ellos tenían hambre. ¿Y qué les envió Dios del cielo? Yo no sé. Les mandó: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No les mandó queso, estilo cubano. ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que significa maná? ¿Qué es eso? Eso es lo que significa. La palabra maná significa ¿qué es eso? Por eso le pusieron así al grupo en México. ¿Qué es eso? No, mentira. No, pero maná es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No lo conocemos. ¿Qué es eso? Pero ¿cuándo se lo mandó Dios? El maná. Cada día, todos los días. Y el día que no quería que trabajaran, ¿cuánto le mandó? El doble, para que tuvieran el día que no tenían que trabajar. Mira, este es el Dios al cual nosotros servimos. Y nos preocupamos por el día de mañana. Y Dios lo que nos está queriendo enseñar es: aprende a confiar en hoy. El único día que tú tienes es hoy. Mañana ya pasó, ayer ya pasó, mañana quizás no vendrá. Dame las fuerzas, Señor, dice el canto, para vivir un día a la vez. Hoy. Entonces, ¿cuáles son tus peticiones? ¿Qué necesitas hoy? Ponlos por delante. Puedes pedir por mañana y pasado y de aquí a 10 años. Está bien, yo no estoy diciendo que no piden con adelanto. Pero Dios nos está diciendo: yo quiero que ustedes entiendan que yo soy un Dios de provisión diaria. Diariamente. Y a veces el Señor tiene que demostrarse de esa manera en nuestras vidas. Y no nos da el pan de mañana. Porque quiere que aprendamos a confiar en Él hoy. Por eso aquellos que salieron a buscar el maná recogieron mucho más de lo que necesitaban. Y todo lo que era sobra se pudrió. Porque Dios había dicho: solo lo que necesitas hoy. Y a veces nosotros sufrimos y estamos en situaciones insoportables porque lo único que estamos haciendo es preparándonos para el día de mañana, y mañana no te es prometido. Y sufres hoy por mañana, y cada día sufres por mañana y nunca gozas hoy. Y Dios está diciendo: yo te he dado todo lo que tú necesitas hoy. Mañana pídeme lo que necesitas y yo te voy a seguir dando. Pero hay que confiar para hacer eso, ¿no es cierto? Pero la búsqueda de tener más que suficiente para el resto de mi vida es diciéndole a Dios: no confío en que vas a estar ahí mañana, por eso yo voy a guardar. Yo no estoy hablando en contra de ahorrar, por favor no me malinterpreten. Este es un principio de confianza. Debemos de ahorrar 1% de nuestros ingresos, eso es una práctica que entendemos. Pero si nuestra confianza está en esos ahorros, no vas a hacer hoy lo que Dios te pide que hagas hoy, porque lo estás guardando para mañana. ¿Me explico? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Es un buen tiempo para evaluar su obediencia en lo espiritual y en la mayordomía. Antes de pedirle al Señor, evalúa: ¿cómo estoy haciendo en mi vida espiritual? ¿Cómo estoy yo obrando en mi mayordomía? ¿Estoy siendo un buen mayordomo? Porque si yo no estoy siendo buen mayordomo en lo que ya tengo, ¿por qué le sigo pidiendo al Señor? El principio que yo aprendí en la Biblia es: el que no hizo con lo que le dio el Señor correctamente, Dios se lo quitó.
Imagínate cuando llegó el rey y empezó a ver, ¿qué hiciste con el talento que te di? No hice nada, lo guardé, pero dame otro. Señor, no, es más, el que tiene te lo quito. O sea, ¿cómo estás obrando en tu mayordomía? Con lo que Dios ya te ha dado, ¿qué estás haciendo con ello? Tus hijos, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Ustedes saben que sus mayores recursos son sus hijos? ¿Cómo estás invirtiendo en ellos? ¿Estás hablando del Señor en el camino, en lo que amaneces, en lo que descansas? ¿Le estás enseñando con tu vida cómo vivir una vida consagrada al Señor? ¿Le estás demostrando un buen carácter para que ellos imiten tu carácter? ¿Y cómo estás haciendo con tus hijos? Esos son recursos que Dios te ha dado, bendiciones que te ha dado. ¿Qué estás haciendo con ellos? Oh no, pastor, es que no tengo tiempo de pasar con ellos porque estoy trabajando por el futuro de ellos. ¿Ven la incongruencia? ¿Me están entendiendo? La incongruencia. Estoy partiéndome el lomo por ellos y ellos nunca me van a conocer. Y es más, cuando los mire los voy a ver en caminos tan torcidos porque yo no estuve con ellos. Yo amo a mi padre como no se pueden imaginar, pero por traer a su familia de Cuba él trabajaba 20 horas diarias. Yo me crié sin padre. Lo tenía, pero no lo veía. Nunca tuve una conversación de intimidad con mi padre para pedirle un consejo sobre una actitud de vida, porque nunca tenía tiempo para hablar conmigo. Lo admiro por su esfuerzo de trabajo y yo veo que hoy yo lucho por eso. Porque yo prefiero pasarme todo el día trabajando, porque eso hacía mi padre. Sin embargo, recuerdo la soledad que sentía de no tenerlo a mi lado. ¿Quién está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Porque tenemos que luchar por mañana. El día de hoy es importante. Me desvié quizás un poco del mensaje porque quizás Dios está queriendo decir algo a alguien. Yo considero que la palabra de Dios es profética y nos habla. Yo no estoy diciendo que seas irresponsable. El que no cuida de su familia es peor que un incrédulo, pero ustedes me están entendiendo, por favor, me están conociendo. No se vayan a los extremos porque algunos de ustedes son cabeza dura. Híjole, yo leo algunas de las tarjetas, qué malos son ustedes, algunos de ustedes. En serio, dicen cada basura. Estoy hablando en serio. Hablan desde el infierno, hablan. Sí, perdón, yo los quiero, los estoy queriendo. Los estoy aprendiendo a amar. Llevo casi 7 meses aquí, estoy aprendiendo a amarlo, pero quiero que entiendan, algunas veces uno, y ni ponen su nombre, ponga su nombre por lo menos para hablar con usted. Me encantaría para ver por qué estás tan amargado. No tires piedras y esconde la mano. Da la cara. Porque todos los que trabajamos aquí lo hacemos con el corazón. Y sudamos la gota gorda. Eso era para alguien. Y no estoy tirando piedra. Quiero ser sincero. ¿Ustedes quieren una iglesia que marque la diferencia en este mundo? ¿Ustedes quieren ver personas realmente enfermas, realmente sanadas? ¿Demonios que salgan corriendo cuando ven a uno de ustedes acercarse porque ven la gloria de Dios en tu vida? Comienza con un carácter cristiano, con un carácter de Dios que cuida su boca y no permite que salga veneno. Es una realidad. Es una realidad. Híjole, ¿de dónde vino eso? Gloria al Señor. Creo que no voy a leer las tarjetitas más. ¿Cómo estás en tu obediencia? Antes de que le pides al Señor, haga un inventario, evalúe. Y cree que Dios te quiere bendecir. Porque a veces nosotros cuando le hagamos peticiones al Señor, pensamos que le estamos tratando de jalar muelas, sacar muelas. Señor, por favor, si te place, si encuentras un tiempecito, podrías hacerme favorcito, échame la mano, Señor, a ver si... Dios quiere bendecirte. Dile al que está a tu lado, Dios te quiere bendecir. Dios quiere lo mejor para ti. Dios está pensando en ti. Él está a tu favor, no en tu contra. Entonces es importante que cuando tú le vayas a pedir al Señor,
Porque el que no pide con fe no recibe. El que pide dudando, o sea, yo no sé, Señor, si tú me quieres ayudar, si no me quieres, entonces no le pidas todavía, porque todavía tú no sabes si te quiere ayudar. Dios te quiere ayudar, te quiere bendecir. Y pídele de manera específica y con confianza. Pídele específicamente y con confianza. ¿Por qué? Porque si tú le dices, Señor, hoy quiero que me bendigas. Gracias, Señor. Amén. Y te vas. Y el día siguiente le dices, Señor, no sé si me escuchaste ayer, pero quiero que me bendigas, Señor. Amén. Y así puede pasar toda la semana y al fin de semana tú no puedes dar ni un solo testimonio. Ahora, si tú le pides específicamente, Señor, por favor, que hoy alguien me regale un helado de chocolate antes de que termine el día. Y con una fresa encima para dárselo a mi señora. Gracias, Señor. Y antes de que termine el día, alguien te regala un helado de chocolate y con una fresa encima y usted va a decir, gracias, Señor, por escuchar mi oración y contestarme. Lo digo de una manera muy ridícula. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan que hay que aprender a pedir específicamente. Dígale al Señor lo que tú deseas, lo que tú necesitas, díselo claro, díselo bien. En primer lugar, te ayuda para que tú sepas lo que realmente tú quieres. Porque antes de pedirle al Señor, vas a tener que pensar. Uy, no, pastor, pensar antes de orar. No, ya eso es muy difícil. Por eso yo oro en lenguas. Así no tengo que ni pensar. Usted sabe que tienes poder en la lengua, tú tienes poder en el habla. Si tú le pides al Señor, el que es soltero, ¿no? Le pides, Señor, mándame por favor una esposa. ¿Ya? Y entonces llega una señora y dice, no, esa no, otra. O sea, pues comienza con la lista, la petición. Señor, mándame una mujer con estos criterios y esas cosas. ¿Me están entendiendo? Pide específicamente y Dios te va a contestar específicamente. ¿Ok? Quizás te va a decir, vete al gimnasio primero antes de que te la pueda mandar. Provisión. Ok, vamos a la cuarta. ¿Nos estamos gozando? ¿Estamos aprendiendo? ¿Todavía me quieren? Te quiero ahorcar, dice uno. Okay. Número 4, digan perdón. Perdón. Mira, pasa la cuarta y dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón. Cuando estemos orando, hablando con Dios, necesitamos buscar estar en paz con Dios y con los demás. Es ambas cosas. Yo no puedo decir amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Es imposible. Es imposible. Hay que amar a los que vemos para poder amar al que es invisible. ¿Okay? Entonces, por eso él dice, aprende a orar de esta forma. Perdona mis deudas como, o sea, de la misma manera en que yo perdono a los que me ofenden. ¿Cuántos quieren que Dios le perdone de la manera en que tú perdonas? Qué bueno, deben de ser perdonadores muy buenos. Porque esto es más o menos como funciona el perdón humano. Sí, yo te perdono, pero a la próxima. Y a la próxima le dice, ¿te acuerdas cuándo? Pero dice la Biblia que cuando Dios perdona, Él se olvida. Y cuando tú cometes el mismo error o el mismo pecado y tú dices, Señor, perdóname por esto que he hecho por tantos años. Dice, ¿cuántos años? Recién vi una vez. Yo sé, deja que esto entre. No es porque Dios sea tonto, es más bien, hay que ser divino para poder olvidar. Pero Dios está diciendo, perdóname como yo perdono. Entonces, si yo no perdono libremente, entonces le estoy diciendo al Señor, no me perdones libremente. O sea, mantén la cuenta y sácamelo en cara de vez en cuando. Ahora, estoy haciendo esto para énfasis porque lo que yo pienso en este momento es que todos nosotros tenemos que reconocer que hay un solo Dios y ninguno de nosotros tenemos derecho a reclamo. Usted me puede hacer lo peor del mundo, pero yo no tengo derecho de no perdonarte. Es la verdad. No significa que me voy a sentir contento contigo, ni voy a sentir maripositas cuando te me pases por al lado. Pero yo te tengo que perdonar. ¿Qué significa perdonar? Ponerte en libertad, entregarte a las manos de Dios. Dios es el que dice, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor.
Él tratará con aquellos que te ofenden conforme a su justicia y su sabiduría. Tú no tienes ni la justicia de Dios ni la sabiduría para saber cómo tratar con el que te ofendió. Por eso tú tienes que perdonar. ¿Cuántas veces, Señor? ¿7 veces? No, hasta que caigas muerto de tanto perdonar. Porque Él dijo 70 veces 7, pero 70 veces 7 el mismo pecado en un solo día. Quiere decir que si alguien te ofende 490 veces la misma ofensa en 24 horas, tienes que perdonárselas cada una. ¿Quién va a pecar contra ti tantas veces el mismo día? ¿Qué te está diciendo el Señor? Siempre, digan conmigo siempre. Siempre tenemos que perdonar. ¿Cuándo debemos perdonar? Siempre. ¿Y en qué momento? Inmediatamente. Porque el diablo mete su mano en el transcurso de tiempo en que tú no perdonas y perdonas. En ese periodo de tiempo es donde todo el daño ocurre. Inmediatamente, si es posible, perdona al que te ofende. Pero pastor, no pidió perdón. No importa si pidió o no pidió perdón. ¿Tú quieres que Dios te perdone solo cuando le digas perdóname? No estoy hablando de un punto teológico, estoy hablando de tu deseo. Imagínate que Dios solamente te perdonara cada vez que tú dices, o sea, antes de que tú peques ya Dios te ha perdonado porque tú eres su hijo, pero tienes que confesarte de todos modos. Pero ya la disposición de perdonar está allí. No por ti, por su hijo que pagó por tu pecado. Que si arrepiéntete y confiesa tus pecados en la oración y perdona a todos los que han pecado contra ti. Si te acuerdas de alguien en ese momento y no lo has perdonado, perdónalo, suéltalo, libéralo. Y comprométase a ser un perdonador y no a guardar rencor contra nadie. O sea, ponte en tu mente, cada vez que alguien peque contra mí, yo lo voy a perdonar. Háblate, dite. Cada vez que yo voy manejando en la autopista y alguien me cruza enfrente, lo voy a perdonar. No lo voy a perseguir. Mira lo que ha pasado en las carreteras. Cerca de mi casa balacearon a un hombre y no sabemos por qué. ¿Por qué? Quizás porque entró en la fila que yo no quería que él estuviera frente a mí. ¿Me están entendiendo la locura que hacemos los seres humanos? Que no valoramos la vida, que por insensateces nos enojamos y pensamos que nosotros somos más santos porque no sacamos la pistola. Pero sacamos otra pistola quizás, uno de los dedos de nuestra mano. O quizás sale una palabra que la palabra tiene poder. Estos son principios, hermanos, de discipulado, de carácter, de corazón. Y no es porque uno sea perfecto, es recordándonos, mira, yo debo de vivir con ese pensamiento de que si alguien, o mejor dicho, cuando alguien peque contra mí, yo voy a estar listo para perdonarlo. Yo sé que hay algunos que dicen, pastor, pero ¿puedo enojarme un rato primero? Porque no has hablado con esas personas que son personas genuinas, que se arrepienten inmediatamente, te ofenden y dicen, ay, perdón, no me pidas perdón todavía. Todavía estoy, o sea, dame tiempo de enojarme y... ¿Saben de lo que estoy hablando, no es cierto? Porque ya en cuanto te piden perdón, ya te sacaron el aire del globo, ya no te queda de otra, tienes que perdonar. No seas así, ya antes de que, mira, ya te perdono por lo que me has hecho. ¿Ok? 5, tengo que ir rápido, voy terminando. 5, digan protección. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Protección. En nuestra oración nosotros podemos hacer guerra espiritual. Nosotros reconocemos que no es Dios quien nos lleva a la maldad o al malo, pero dice la Biblia que hay un adversario que se llama el diablo, que anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos de ustedes pudieran decir con levantar la mano? Yo quiero saber, no tiene que ser todos, nada más quiero saber, ¿cuántos de ustedes me pueden decir que hoy o en esta semana, desde el domingo para acá nomás, okay, no piensen en sábado, desde el domingo para acá, ¿cuántos de ustedes me dicen, pastor, me siento como que si el diablo me está zarandeando? Levanta la mano. Mira las manos, no, manténla en alto. Mira cuántos. Dice la Biblia que el adversario, nuestro enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Déjame decirte que los que no tienen a Cristo ya son suyos. Que sí, Él los deja tranquilos la mayor parte del tiempo, porque ya los tiene. Pero cuando Él ve a uno de los nuestros tambaleando, ahí Él está listo y quiere aprovechar la situación. ¿Me explico, no? Entonces, en nuestras oraciones todos los días debemos de nosotros asegurarnos que antes de salir de la casa nos hayamos vestido con toda la armadura de Dios.
Que nosotros estemos ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe, tomando el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, donde nosotros podemos establecer y mantener los vallados de protección alrededor de nosotros y de nuestros hijos y de nuestros familiares y de nuestra iglesia. Todos los días debemos de nosotros decir: Señor, reconocemos que no eres tú quien nos mete en el camino del mal, pero protégenos del mal. Envía tus ángeles guardianes y protectores que estén alrededor de nuestra iglesia y que no hagan nada en contra de nadie de nuestra iglesia. Que no pueda meter su mano en las casas de las madres solteras y hacer desastres. Señor, pon un vallado de protección alrededor de esos hogares donde hay mujeres que están tratando de ser papel de madre y padre a la vez. Son tus hijas, cuídalas, Señor. O sea, de eso estoy hablando. Señor, cuida a esos hogares que están al borde del precipicio, Señor. Quítales el deseo de la desunión y crea en ellos armonía y amor y alegría y paz en ese hogar. Líbranos del mal, Señor. Que la tentación se espante, que esos malvados, etcétera, etcétera, etcétera. Haz guerra espiritual en tus oraciones. Número 6, poderío. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Poderío, digan conmigo, poderío. Reconoces que vives por Él y reconoces que vives para Él. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Tuyo, Señor, te pertenece a ti por todos los siglos. Ese es un momento bueno en la oración para poder hacer tus declaraciones de fe. Yo sé, Señor, que voy a vencer porque tuyo es el poder, tuyo es el reino. Yo sé, Señor, que mis hijos van a salir adelante porque tú los cuidas, porque tú estás con ellos, porque tuyo es el poder, Señor. Es tiempo que dejemos de confesar cuán poderoso es el enemigo y estemos confesando cuán grande es nuestro Dios. Porque tuyo es el poder, porque tuyo es el reino, porque tuyo es la gloria, Señor. Y glorifica a Dios con todo tu corazón. Como cantamos aquí, con todo, oh Dios, con todo, oh Dios, te glorifico, porque tuyo es todo. Séptima y final es amén. Digan conmigo, amén. Y esa es la proclamación final de la oración. Es cuando uno puede afirmar con seguridad y firmeza, así sea. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo, así sea. Es como ponerle la firma a la declaración. Yo lo firmo, estoy de acuerdo. Amén. Amén. Por eso cuando dicen por ahí, el diablo es un mentiroso, dice, amén. Que así sea. Nosotros lo usamos como para decir, sí, estoy de acuerdo. Pero necesitamos entender que hay poder en esa palabra, amén. Porque la Biblia dice que cuando yo hablo en lenguas, si tú no me entiendes, ¿cómo vas a decir amén a lo que yo he dicho? Por eso prefiero hablar en un idioma que me entiendas, para que puedas decir amén. O sea, estás poniendo tu así sea, que sea afirmándolo. Que si cuando tú hagas tus oraciones concluyes y dices amén, que así sea. Pero ustedes notaron algo, y este es el pilón, esta es la yapa, este es el vendaje extra, el extra. Ustedes se dieron cuenta que Cristo en la oración que Él sugirió no dijo y terminen diciendo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Verdad que no lo dice? Sin embargo, todos nosotros cuando oramos, cuando terminamos decimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Por qué lo metemos? Bueno, hay muchas razones, pero quiero que sepas que cada vez que un hijo de Dios habla con el Padre, lo hace en el nombre de Cristo Jesús. No tienes que decirlo, Él ya lo sabe. Porque Cristo dijo, toda autoridad me es dada, por eso, id, vaya, obre, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Yo les he dado un acta de poder.
está firmado por mi sangre. Cada vez que tú te topas con un endemoniado, échale fuera al demonio. Hazlo en mi nombre. ¿Qué es lo que él está diciendo? Hazlo como que si yo estuviera allí presente contigo. Hazlo en mi lugar. En vez de yo tener que hacerlo, hazlo tú. Hazlo en mi nombre. Por eso cuando los que fueron a echar fuera demonios dijeron, en el nombre de Jesús, quien predica a Pablo, te echamos fuera. Y los demonios le contestaron, conocemos a Jesús, estamos conociendo a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y le brincaron y lo dejaron todo destrozado y desnudos. Pero dijeron, en el nombre de Jesús. Que si quiero que entiendan, no es una letanía decir en el nombre de Jesús. Alguien puede orar y decir en el nombre de Jesús y el Padre dice, eso no fue en el nombre de Jesús porque tú no eres mi hijo. Cuando tú oras, lo haces en el nombre de Cristo. Por eso tienes que asegurarte que lo que pides vaya en acuerdo con Él, porque lo estás haciendo bajo el poder que Él te ha dado. Amén. Amén. Wow. Pensé que nunca íbamos a terminar. Oren conmigo, vamos a orar. Aleluya.